denomina división, división de un segmento en una razón, en una razón dada. Bueno, acuérdense que estamos en el lenguaje español. Como estamos en el lenguaje español, el simple lenguaje ya nos dice lo que vamos a estar trabajando. Si aquí estoy diciendo división, ya sabemos que división es repartir. Un segmento, sabemos que un segmento es un pedazo de recta. Sabemos que una recta es una sucesión infinita de puntos y que siguen una misma dirección. Sabemos que dirección es la línea sobre la que se mueve y sentido es hacia un lado o hacia el otro. O sea, aquí implico en segmento hay un montón de conceptos que ya se saben. Lo único que hay que estar haciendo es por recordarlos y traerlos para acá. Y luego aquí viene razón. Acabamos de preguntar que la razón es una división entre dos números. Razón es una comparación 2 con respecto a 3. Por ejemplo, ¿no? Cuando estoy diciendo la edad, si yo digo mi edad que es 53 años y comparo con la edad de mi hija que es de 7 años, esta es la razón de nuestras edades. Pero eso se convierte en una proporción cuando a la edad de Penny, que así se llama mi hija, esto ya se convierte en una proporción. La razón de proporción es la igualdad. Por lo tanto, ustedes están dando cuenta que cuando surge una proporción, aquí ya tengo una ecuación. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad entre operaciones de términos. Si ustedes se dan cuenta que hay una operación que es la división y aquí hay otra operación, ya habíamos dicho al inicio de la clase que una operación es una instrucción. Por lo tanto, de aquí se puede obtener directamente una solución de una ecuación si yo quiero calcular la edad de uno o quiero calcular la edad del otro. De ahí surgen varios conceptos, ¿no? Recuerden que en matemáticas no es pasar, cancelar, eliminar, dividir, productos cruzados, bajar, subir, ley del sándwich y fórmula general, etcétera, ¿no? Eso no son matemáticas. Las matemáticas se basan en muchos conceptos y de esos conceptos solamente hay que tenerlos bien claros para que podamos entender qué hacer y por qué hacerlo y cuándo hacerlo. Entonces, todo proviene de lo siguiente. Hagan de cuenta que tengo por aquí a un punto A, que por aquí tengo un punto B y que este punto se me ocurre que lo voy a dividir en 4 partes. No, 4 partes no. Lo voy a dividir en 6 partes. Si lo divido en 6 partes iguales, quiere decir que aquí hay una parte. Ahí, no quiero escribir. Espérenme que escriba, a lo mejor se va a cerrar la aplicación. Porque luego le apachurro el botón secundario sin querer y se me cierra la aplicación. Creo que va a ser el caso. Espérenme tantito. Creo que ya hasta se trabó mi lap. Ah, ya. Entonces, aquí está. Estoy dividiendo en una parte, en 2 partes, en 3 partes, en 4 partes, en 5 partes y en 6 partes. Aquí está una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes, 6 partes. Y para dividir en 6 partes, lo único que necesito es 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Entonces, si dividí en 6 partes, necesito 5 puntos. Y esos puntos yo los puedo nombrar como el punto C, el punto D, el punto E, el punto F y por último con la letra G. De ahí entonces se van a dar cuenta que vamos a obtener ciertas razones. Acuérdense que las razones es la división entre dos puntos. Y también un razón quiere... Por lo tanto, primeramente vamos a decir que de manera ordenada siempre lo vamos a hacer de izquierda a derecha. Lo pudiéramos hacer en sentido de derecha a izquierda. Pero para no meter más cosas a algo y que pudiera causar alguna imprecisión, vamos a dejarlo que siempre sea de izquierda hacia la derecha. Y entonces ustedes se van a dar cuenta que de izquierda a derecha aquí hay un pedacito. Y de izquierda a derecha entre A hasta la B hay 6 pedacitos. Obviamente cada uno de estos pedacitos son iguales. Aquí los veo un poquito diferentes, disculpen. Todos estos pedacitos son iguales,
pero aquí me doy cuenta que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pedacitos. Entonces, con esos pedacitos, que son del mismo tamaño, y que en realidad no sé cuánto miden, porque pudieran medir 3 centímetros, 8 centímetros, 8 metros, 1 pulgada, no lo sé, de ahí yo voy a obtener mis razones. Por lo cual, si yo, conservando el sentido de izquierda a derecha, les digo que primero del punto A al punto C y la voy a comparar con la distancia del punto A al punto B, recuerden que la razón también es una comparación. Entonces, y la proporción es que la distancia del punto A al punto B, no sé cuánto sea, pero yo me doy cuenta que es un pedacito. Es un pedacito de un total de 6 pedacitos. Ustedes van a escribir, es como van a declarar su proporción. La proporción la van a declarar de acuerdo a lo que ustedes estén observando. Acuérdense que hay que observar cuántos pedacitos hay con respecto al total. Y eso viene obviamente de lo que me están declarando en lo que deseo hacer. Si quiero dividir en 6 pedazos, en 7 pedazos, en 8 pedazos, etcétera. Entonces, si ya me entendieron, vamos a declarar otra proporción. La otra proporción que yo voy a declarar ahora va a ser, por ejemplo, si yo declaro la proporción que hay de la distancia del punto A al punto E con respecto al total que es del punto A al punto B, el pedacito entre el total. Por lo tanto, si yo veo el pedacito de A hasta la E, es 1, es 2, son 3 pedacitos. Son 3 pedacitos, quiere decir entonces que son 3 de un total de 6. Obviamente, como yo sé simplificar la fracción, acuérdense que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número, yo puedo decir también que esta proporción de la distancia de A a la distancia de B es un medio. ¿Por qué? Pues porque al simplificar la fracción me queda un medio, pero ahí es ya agregar otro concepto. O sea, la proporción la veo de los pedacitos entre el total y posteriormente por el concepto de simplificar la fracción puedo llegar a otro resultado, pero no quiere decir que el concepto no se aplique. Acuérdense, esto es la proporción, esto es declarar la proporción y posteriormente para llegar aquí lo que hice fue simplificar la fracción. Saben que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Y también recuerden que todo lo vamos a hacer de la izquierda a la derecha para que no haya, para crear un hábito y que no pueda haber confusión. Ahora bien, si quiero declarar otra proporción, acuérdense que ahí puedo declarar muchas proporciones. Esa proporción la puedo declarar ahora con respecto al punto F. Y si yo la declaro con respecto al punto F, estaría hablando entonces que la distancia del punto A al punto B con respecto de la distancia del punto A al punto B, recuerden que siempre va a ser de izquierda a derecha. Eso es por llevar un orden y por llevar un hábito. Espérenme tantito. ¿Qué pasó? Y entonces, si yo voy a considerar ahora, por lo que les estaba mencionando, ¿no? Si yo voy a considerar entonces que voy a ver la distancia que hay de A a F, cuando yo observo de la A hasta la F, pues resulta que hay 1, 2, 3, 4 pedacitos. Y si hay 4 pedacitos, quiere decir que son un total de 4 pedacitos con respecto al 6. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que cada uno de estos son centímetros. Estoy diciendo que es un pedacito con respecto al total. Y esos pedacitos con respecto al total me permiten llegar a la proporción. Obviamente aquí también me doy cuenta que se puede simplificar la fracción. Y si se puede simplificar la fracción, que es dividir numerador y denominador entre el mismo número, de ahí entonces que la proporción de la distancia del punto A al punto F con respecto del punto A al punto B, tercios, al estar dividiendo numerador y denominador entre el mismo número, que es 2. Pero eso ya es otra cosa. Lo importante es que para calcular las coordenadas de un punto que divide un segmento en una razón dada, siempre voy a iniciar a través de una proporción. En la teoría que le subí hoy en la mañana, o ayer en la noche, no recuerdo, ayer Classroom, venía precisamente eso, que se iba a basar en proporciones. Entonces lo importante es que entiendan de dónde se obtiene la proporción
Y ahora sí, ya que entendí de dónde se obtiene la proporción, entonces puedo sustituir para las abscisas y también puedo sustituir para las ordenadas. Y si voy a sustituir para las abscisas y para las ordenadas, lo único que va a ocurrir es que ahora va a ser la abscisa menos la abscisa entre la abscisa menos la otra abscisa, y que esto me va a dar un sexto. Y también voy a tener una ordenada menos la otra ordenada, porque así se calculan las distancias entre abscisas y ordenadas. Y lo mismo acá, que este va a ser un sexto. Y lo único que voy a hacer es seguir este orden. Primero va la A y luego la C. Primero la A y luego la B en el denominador. Una va a ser para el numerador y otra va a ser para el denominador. Por lo tanto, aquí es la de la A y la de la C. Y aquí es la de la A y de la B. Acá también en la ordenada, porque se calculan de manera independiente, en la ordenada de la A y la de la C, y la ordenada de la A y de la B. Y de ahí ya puedo calcular las abscisas, porque esto, en ese momento cuando hago la sustitución, bueno, la sustitución numérica, eso ya se convierte en una ecuación. Y las ecuaciones nos enseñaron a calcularlas desde álgebra. Entonces aquí también voy a sustituir para las ordenadas y también para las abscisas, y aquí también voy a sustituir para las ordenadas y también para las abscisas. Entonces, debí de haberlo dicho al revés. Aquí otra vez es la abscisa, pero es la abscisa de A menos la abscisa de la E dividida entre la abscisa de la A menos la abscisa de la B. Y esto es un medio. Ahora bien, con la ordenada, otra vez es la ordenada de la A menos la ordenada de la E dividida entre la ordenada de la A menos la ordenada de la B, y que va a ser un medio. Acuérdense, todo tiene que ver con el orden. Si aquí dije la A, primero escriben la A. Si aquí dije la A en el denominador, lo mismo. Si aquí dije la AE en el numerador, también va la A después. Si aquí dije la B, aquí también después. Si ustedes se dieron cuenta, lo único que utilicé la consideración es que debe de ser de izquierda a derecha, siempre de izquierda a derecha. ¿Pueden hacerlo al revés? Sí, pero no nos metamos en que hay varias formas de hacerlo, ¿no? Simplemente sigan el orden y así van a evitar tener alguna imprecisión. Ahora bien, ¿alguno de ustedes me quiere decir qué voy a escribir acá? 41. 41, dime 41. La abscisa de la A menos la abscisa de la F entre la abscisa de la A menos la abscisa de la B. Eso da igual a 2 tercios. Ajá. Y la ordenada de la A menos la ordenada de la F entre la ordenada de la A menos la ordenada de la B. Eso es igual a 2 tercios. Ok, muy bien, te pagué. Entonces, fíjense cómo esto es muy simple, sobre todo porque estamos tomando un hábito, y el hábito es que siempre van a respetar lo que se declara. Y ahorita también el hábito que les estoy tratando de inculcar es que siempre lo hagan de izquierda a derecha, para que no haya ningún problema, ¿no? Lo pueden hacer derecha a izquierda, insisto, sí se puede hacer, pero implicaría que pudieran tener alguna imprecisión por estar jugando entre si va a ser de un sentido o del otro. Recuerden que el sentido es de izquierda a derecha, es un sentido, y el otro sentido es de derecha a izquierda. Entonces, hay dos sentidos, en los dos sentidos se cumple lo mismo, pero vamos a quedarnos solamente con el sentido de izquierda a derecha para no tener ningún problema. Recordemos, la línea sobre la que se mueve se llama dirección, y hacia un lado o hacia el otro se llama sentido. Ese es un concepto de física que hay que tenerlo bien presente, porque llegará a causar alguna imprecisión si no lo hago bien, ¿no? Bueno, ya teniendo claro lo que es la proporción y el planteamiento a través de la proporción, entonces ya podemos ir hacia los ejercicios. Acuérdense que los ejercicios es estar haciendo lo que ya sé hacer. Solamente repetir lo que ya sé hacer a través de uno y otro ejercicio. En el momento que domine los ejercicios ya no hay ningún problema, y ya puedo entonces decir que domino el tema. ¿Cómo domino el tema? Apréndanselo de memoria. Número 1, apliquen los conceptos, o sea, qué quiere decir cada cosa, entiéndanla. Número 3, perdón, número 1, repítelo de memoria. Número 2, entiende el concepto. Número 3, aplica los conceptos en cualquier ejercicio sin equivocarte. Y número 4, enséñaselo a otra persona para que esté segura que ya dominas el tema, y en eso ya sé que van a obtener buenas calificaciones cuando ustedes estén presentando las evaluaciones. Entonces, calcula las coordenadas de
los puntos que dividen al segmento A de coordenadas menos 3, menos 1 y B de coordenadas 2,10 en 5 partes iguales. Recuerden que estamos utilizando el lenguaje español, por lo tanto hay que entender lo que dice el lenguaje español. Eso no es de geometría analítica, eso es desde la primaria. Desde la primaria tenían ustedes que saber si se escribía con letras mayúsculas, con minúsculas, qué era el sustantivo, qué era el verbo, qué era el adverbio, qué era, etcétera, ¿no? Los tiempos, etcétera. Eso es de español, no es de aquí. Solamente hay que interpretar de acuerdo a lo que ustedes saben en el lenguaje español y ver cómo lo voy a resolver a través de los conocimientos que les acabo de mencionar. Que de hecho, este conocimiento de proporción, vuelvo a repetir, este es un conocimiento de álgebra, no es conocimiento de geometría analítica. De hecho, ahorita no estoy haciendo geometría analítica, solamente a través de un esquema les expliqué lo de geometría analítica. Pero a partir de ahí, todo lo demás es álgebra, no es geometría analítica. De ahí es donde les digo que geometría analítica lo que se les enseña es un pedacitito y todo lo demás son los conceptos previos que traen desde el kinder, ¿no? Acuérdense que en el kinder, insisto, ustedes vieron que se va a tomar una parte de 3 y eso se llama una parte de 5 y eso se llama un quinto. Pero eso lo vieron en el kinder, cuando rebanaban el pastel y los triángulos y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Pues lo voy a esquematizar. Acuérdense que el esquema no es exacto, la gráfica sí es exacta. Aquí me están diciendo de un... Vamos de nuevo a ubicarlo mejor. Aquí estoy hablando de un... No, ya quedó muy grande. Aquí estoy hablando de un 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por acá arriba está el punto B. Recuerden que no se escriben las proyecciones ortogonales, solamente se escribe el punto, aunque sabemos que lo hacemos a través de proyecciones ortogonales para determinar el cruce a través de líneas verticales y puntos de coordenadas menos 3,1. Ahora bien, este segmento, ay, disculpen, le escribí otra vez B, este segmento que tengo por aquí, este segmento obedece a que lo voy a dividir en 5 partes iguales. Por lo tanto, voy a necesitar un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. A este le voy a llamar punto C, a este punto D, a este punto E y a este punto F. Y ya tengo mi primera parte, mi segunda parte, mi tercera parte, mi cuarta parte y mi quinta parte. Entonces con 4 puntos ya dividí en 5 partes iguales. Y lo único que debo de hacer es declarar las proporciones. Declaro la proporción. Vamos a calcular solamente 2 puntos, no voy a calcular todos, porque sería mucho tiempo haciendo lo mismo. Lo importante es que entiendan cómo es que lo voy a hacer. Para el punto C y también vamos a declarar la proporción para el punto E. Entonces, si yo declaro la proporción para el punto C, estoy diciendo que vamos a escribir la distancia del punto A al punto C. Acuérdense que dijimos que lo íbamos a hacer de izquierda a derecha para que no haya problema, teniendo en cuenta que siempre escribimos de izquierda a derecha. Esto con respecto a la distancia del punto A al punto B, estamos hablando de un pedacito con respecto a todos estos pedacitos. Y estos pedacitos ya dijimos que fue 1, 2, 3, 4, 5, porque dividí en 5 partes. Por lo tanto, aquí voy a tener que la proporción es igualada a un quinto. De manera similar, con respecto a la E, yo estoy diciendo que la distancia del punto A al punto E, con respecto de la distancia del punto A al punto B, acuérdense que estoy manejando el pequeño entre el total. Disculpen, acabo de oprimir el botón secundario y creo que dejó de compartirse. Voy a volverlo a compartir. ¿Sí lo están viendo? ¿La pantalla en blanco la están viendo? ¿El pizarrón en blanco lo están viendo? Sí. Ah, ok. Es que aquí ya me marca que no lo estoy viendo. Bueno, entonces, esto es el pedacito con respecto al completo, ¿eh? Acuérdense que siempre va a ser así. Entonces, la distancia del punto A al punto B
si yo cuento los pedacitos para llegar al punto B, es un pedacito, dos pedacitos, tres pedacitos. Con estos tres pedacitos estoy llegando al punto E. Por lo tanto, este va a ser un 3 sobre 5. Si ustedes se dan cuenta, en este caso no puedo hacer porque no puedo dividir al numerador y al denominador entre el mismo número. Y ahí se queda. Ahora bien, ya que hice la proporción, entonces voy a hacer la sustitución en las abscisas y también en las ordenadas. Lo voy a llevar todo al mismo tiempo para no estar escribiendo tantas veces los conceptos. Eso implica entonces que aquí me queda una abscisa de la A menos una abscisa de la C dividida entre una abscisa de la A menos una abscisa de la B, y esto debe de ser un quinto. Ahora bien, para las ordenadas, pues voy a hacer lo mismo. Aquí va a ser la ordenada de la A menos la ordenada de la C dividido entre la ordenada de la A menos la ordenada de la B, y esto también sigue siendo un quinto para el primer punto que declaramos, el punto C. Ahora vamos a hacer lo mismo para el punto E. Para el punto E, otra vez tengo la abscisa de la A, pero ahora es menos la abscisa de la E, entre la abscisa de la A menos la abscisa de la B, y esto es 3 quintos. ¿Alguien quiere dictar la última? 13, dime 13. Abscisa de la A, perdón, ordenada de la A menos la ordenada de la E, entre ordenada de la A menos ordenada de la B, igual a 3 quintos. Ok, muy bien. Acuérdense que no hay que decir abscisa, no hay que decir X, no hay que decir Y, sino estamos hablando de ordenadas y de abscisas. Por eso por acá jamás les puse eje X y eje Y, ¿no? Esa es una muy mala costumbre que tienen muchos maestros de escribir X y Y cuando no se llama eje X, sino se llama Y, se llama abscisa. ¿La simbolizamos a través de la letra X? Sí, pero no quiere decir que se llama XA y XB. Se llama abscisa y se llama ordenada. Me equivoqué. Eso. Abscisa. Ok, Dios te pague. ¿Qué número de lista tienes? 36. Ok, Dios te pague. Ahí luego por estar hablando se me van las letras, ¿no? Pero Dios les pague por avisarme porque es un indicio que me están cuidando y que están observando, ¿no? Entonces ya saben, si llego a cometer alguna imprecisión, las imprecisiones surgen porque hay un descuido, hay una distracción, entonces es válido que me lo digan, ¿no? Bueno, ahora bien, ya que hice eso, entonces lo que sigue, en lugar de sustituir en las ordenadas, de como aquí tenía una y surgen dos, aquí tenía una y surgen dos, pues entonces ahora sí voy a hacer la sustitución tal cual ha hecho siempre, en otras palabras, el reemplazo. Y si voy a hacer el reemplazo, pues solamente hay que escribir unas en lugar de la otra. En este caso, la abscisa de la A, sabemos que es un menos 3, menos la abscisa de la C, que si ustedes se acuerdan es un punto que estoy calculando. Por lo tanto, como no lo conozco porque apenas lo voy a calcular, pues lo dejo tal cual, abscisa de la C. Y si yo divido, voy a dividir entre la abscisa de la A, que acabamos de saber que es un menos 3, y le quito la abscisa de la B, que estoy observando por aquí, que es un 2. Simplemente reemplazo y ya estuvo, ¿no? Y esto es un quinto. Lo mismo hago para la otra. La ordenada de la A es un menos 1, menos la ordenada de la C, no la conozco, dividida entre la ordenada de la A, que es un menos 1, menos la ordenada de la B, que estoy viendo por acá, que es un menos 10. Y este también es un quinto. Y lo mismo hago para la otra. De una vez estoy escribiendo los mismos conceptos para las 4 ecuaciones y trabajarlos a la par, ¿no? La abscisa de la A habíamos dicho que es un menos 3, menos la abscisa de la B, que no la conozco, de la E, que no lo conozco. Saben que los puntos se simbolizan con letras mayúsculas, esto lo sé de geometría analítica, y lo divido entre la abscisa de la A, que es menos 3, es menos 3, menos la abscisa de la B, que es 2, y que esto es 3 quintos. Aquí se empieza a ver la simplicidad de esta situación porque estos y estos van a ser iguales. Obviamente aquí cambia, pero este va a ser cambiado por la razón, dependiendo de lo que vaya calculando, ¿no? Entonces de aquí la ordenada de la A es menos 1, le quito la ordenada de la E, que no la conozco,
y la divido entre la ordenada de la A y la ordenada que habíamos dicho que es 10, por eso aquí le estoy escribiendo el menos 10. El menos de fórmula y el 10 del número que tengo declarado en la ordenada, precisamente en la coordenada del punto. Ahora bien, ya que tengo esto, entonces el paso que sigue, si ustedes se dan cuenta, primeramente, yo les pregunto, ¿este menos 3 se puede cancelar con este menos 3? No, la primera vez que dijo no, dime no, ¿por qué? Bueno, primero no se dice cancelar y el segundo porque estás haciendo la operación. Primero se tendría que hacer la operación que en este caso es una resta para poder hacer no, operación inversa. Ok, va que va. Dime qué número de lista eres. 22. ¿20 qué? 22. Ok, gracias, Dios te pague. Bueno, entonces precisamente como dice su compañera, no se puede porque primero tengo que hacer la resta. Pero ¿por qué tengo que hacer primero la resta? Pues porque si ustedes se acuerdan, hay algo que se llama jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones me dice cuál es la operación que voy a hacer primero. Aquí tengo un paréntesis. Recuerden que esta raya de fracción es un paréntesis. Por lo tanto, esta raya de fracción me está diciendo que hay un paréntesis en el numerador y un paréntesis en el denominador. Eso quiere decir que primero hay que hacer esa, y que la hice, debo de hacer la otra resta. Y ya que acabé las dos restas, ahora sí me voy con la división. Por jerarquía de operaciones no puedo directamente cancelar. También acuérdense que no existe la cancelación. Por lo tanto, como no existe la cancelación, pues ni siquiera puedo hacer eso, ¿no? Entonces, la razón por la cual no puedo hacer la división de uno entre otro es simplemente por jerarquía de operaciones. ¿Cuál es? Primero debes de hacer lo que está entre paréntesis y como la raya de fracción es un paréntesis, primero hay que hacer la operación en el numerador y luego la del denominador y hasta el último realizar la división. Por lo cual, si yo primero checo el concepto de jerarquía de operaciones, me doy cuenta de que hay que hacer esta operación. Pero entonces ahí veo el concepto de términos semejantes. Y si ustedes se dan cuenta, esos términos no son semejantes. ¿Por qué no son semejantes? Pues porque uno es un número y el otro es una variable. Como son diferentes, no se puede aplicar la ley de la suma. ¿Por qué tendría que aplicar la ley de la suma? Pues porque los dos son negativos. Pero no se puede porque no son términos semejantes. Eso quiere decir que por términos semejantes esto queda idéntico. Pero cuando me voy al denominador, ahí sí me doy cuenta que son términos semejantes, los dos son números. Y como los dos son negativos, entonces lo que voy a aplicar es la ley de la suma. Si dos números tienen el mismo signo, los números se suman y se deja el signo que predomina, que sería el negativo. Ahora bien, ya que apliqué la ley de la suma, me voy a dar cuenta que ya no puedo hacer más operaciones, por lo cual me tengo que ir con operaciones inversas. Eso quiere decir que si este 5 está dividiendo, la operación inversa quiere decir que va a multiplicar al numerador. Pero para multiplicar al numerador, yo necesito aplicar un concepto que se denomina propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva me habla que la multiplicación se distribuye entre los elementos de la suma o los elementos de la resta, dependiendo. Por lo tanto, aquí también primero hago la ley de la suma y luego por operación inversa multiplico por este 1. Acuérdense, no estoy haciendo producto cruzado porque el producto cruzado solamente es en la división de números racionales. Aquí estoy hablando de operación inversa y de propiedad distributiva. Obviamente, al aplicar la propiedad distributiva, también estoy utilizando la ley de los signos porque estoy multiplicando signos iguales o signos diferentes. Eso quiere decir que si yo hago lo que les había mencionado, es este 5 va a multiplicar al menos 3 y va a multiplicar a la menos xc. Por la propiedad distributiva, eso implica que el resultado, y también considerando la ley de los signos, aquí me quedó un menos 15 menos 5 veces la abscisa de c. Y eso es, por acá, tenemos menos 3 menos 5 por ley de la suma, como tienen el mismo signo, sumo los dos números que me da 5, permanece el signo negativo, entonces tengo un menos 5 y ese menos 5 por este 1 me da un menos 5. Y de ahí ya tengo el resultado de la primera. ¿Alguna pregunta en eso que acabo de hacer? Si no abren el micrófono es indicio que no, así que le sigo. Hago lo mismo con la siguiente. Este 5 por... Yo tengo una Dime. pregunta.
¿Cómo sacó el menos 5? ¿Este menos 5? Sí, ese último. Ah, Es una porque aquí preferencia. aplicas la ley de la suma. La ley de la suma dice que si tienes dos números con el signo idéntico, suma los números. 3 más 2 me da 5. Se mantiene el menos. Y ese menos 5 va a multiplicar al 1. Entonces, si tú multiplicas menos 5 por 1 por operación inversa, ¿por qué la multiplicación? Porque este está dividiendo y la operación inversa es multiplicar. Por lo tanto, si multiplicas al menos 5 que te dio en el denominador, ese menos 5 lo multiplicas por el 1 del numerador. Si vuelvo a repetir, si este menos 5 lo multiplicas por este 1, el menos 5 por 1 te da por resultado el menos 5. Obviamente aplicando leyes de los signos. ¿Sale bien? Ok. Sí, gracias. Ok. Volvemos a hacer lo mismo. Aquí tengo un 5 que multiplica a los dos. Utilizo propiedad distributiva, obviamente considerando leyes de los signos. Y entonces el resultado, dejen borrar porque no debe de ir así, ya. El resultado me da un menos 5 veces la ordenada de la C. Y eso, hago lo mismo que le expliqué a su compañero, ley de la suma. Aquí me da un menos 11 porque sumo el 10 y el 11 y dejo el signo que predomina, que es el negativo. Y ese menos 11 al multiplicar a este 1 por leyes de los signos sigue siendo menos 11, al igual que lo que ocurrió con el otro, ¿no? Si tienen alguna duda en algún momento, abran su micrófono y díganmelo, ¿no? Y de acá hacemos lo mismo. Este 5 por operación inversa multiplica al menos 3, multiplica la menos abscisa de la E, y eso por leyes de los signos me va a quedar un menos 15 menos 5 veces la abscisa de la E, y aquí por ley de la suma, porque tienen el mismo signo, se suman los números, me da 5, dejo el signo que predomina, que es un menos, y ese menos 5 por este 3, aplicando ley de los signos, que recuerden que solamente se aplica la multiplicación y división, me da por resultado un menos 15. Ahora bien, ¿alguien me quiere decir qué va aquí? 16, dime 16. Sería menos 5 menos ordenada de E, menos 5 ordenada de E, Ajá. eso igual a menos 3 menos, no, eso igual a menos 33. Ok, muy bien, gracias. Bueno, ahí vamos a hacer unas observaciones, ¿eh? Acuérdense que este que está aquí, ahorita su compañera me dijo, es igual a. Bueno, resulta que el es se interpreta como igual, el igual se interpreta como igual y el a se interpreta como igual. Quiere decir que cuando ustedes me dicen es igual a, están diciendo igual y el igual no existe. Entonces, solamente digan, cuando me están mencionando, solamente mencionen es menos 33 o digan igual 33. O también puede decir a menos 33. Cualquiera de las tres, pero no me digan es igual a, porque están cometiendo un pleonasmo y ese pleonasmo es repetir lo mismo 3 veces, lo cual no. Ahora, también su compañera me dijo sería, y recuerden que el sería es algo muy impersonal porque no están teniendo la seguridad de lo que están hablando. Y es así como que, pues creo que es, pero no es. No. Siempre díganlo de manera segura. O sea, digan, es este resultado. No utilizan el sería porque en el sería están dudando de lo que me están diciendo. Y lo importante es que dominen el concepto a través de lo que están aprendiendo. Así que por favor no me digan ni el sería ni tampoco me digan es igual a, porque ahí están cometiendo algunas situaciones graves del lenguaje español. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí, jóvenes? Yo, profe. Bueno, si ves que se hace la operación inversa, bueno, primero se hace la ley de la suma, y el último que es menos 11, bueno, si se hace la operación inversa sería, bueno, pasa, bueno, no pasa, o sea, hace la operación inversa y multiplica al 33. Multiplica al 3. Bueno, al 3 y te da como menos 33, pero aún faltaría un ¿Un qué? No falta. Entonces, ahora qué es lo que voy a hacer, pues si ustedes se dan cuenta, otra vez, necesito revisar que aquí hay operaciones, pero esa operación no la puedo hacer precisamente por el concepto que yo sé de términos semejantes. Como no son términos semejantes, entonces
yo no puedo realizar esa operación. Sabemos que esa operación se llama ley de la suma. La ley de la suma es porque los dos números son negativos. Como no se puede hacer, yo sí observo que aquí hay un signo. Esos sí son términos semejantes porque los dos son números. Por lo tanto, como son semejantes pero están en lados diferentes de la ecuación, yo voy a aplicar operaciones inversas. Y esa operación inversa me menciona que si aquí tengo un menos 15, voy a hacer la operación inversa sumando un 15. Por lo tanto, si ustedes observan, quedan signos diferentes. Y al ser signos diferentes, entonces lo que yo debo de aplicar es la ley de la resta. Lo mismo va a ocurrir aquí. Aquí no hay términos semejantes, ocurren entre este número y este número. Pero como están en diferentes miembros de la igualdad, hago la operación inversa. Por lo tanto, aquí queda un más 5 y estos son signos diferentes, por lo tanto aplico también la ley de la resta. De la misma manera, ocurre aquí. No son términos semejantes. Es términos semejantes. Como son términos semejantes, aplico aplico operación inversa, me va a quedar aquí un más 15 y por ser diferentes aplico la ley de la resta. Y lo mismo ocurre con esta parte. Estos no son términos semejantes, estos dos sí son términos semejantes, por lo tanto hago la operación inversa, aquí va a quedar un más 5 y como son signos iguales voy a utilizar la ley de la resta. Por lo tanto, aplicando esos conceptos que les acabo de explicar y que todas las rayitas que les puse ahorita son mentalmente, me va a quedar aquí que esto es un menos 5 abscisa de la C igual con un 10. Es un más porque este signo va a ser positivo, es más grande, pero sabemos que el signo más no se escribe y por lo tanto solamente voy a escribir al 10. Porque, insisto, es un acuerdo que el más al principio pues no se escribe. Luego, hacemos lo mismo aquí, dijimos que aquí me va a quedar un más 5 por la operación inversa, entonces me va a resultar que esto es menos 5 veces la ordenada de la C y que esto es un menos 6. Lo mismo aquí, con aquí por operación inversa me queda un más 15. Y de ahí, si tengo 15 y le quito 15, pues sabemos que ahí me va a quedar un 0. Y por último, ¿alguien me quiere decir este resultado? 16. 16, dime 16. 5 ordenada E igual menos 33, no, menos 28. Ok, menos 28, muy bien. Aquí no te faltó decir que era menos 5 ordenado de la E, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? No. Si nadie abre el micrófono, sé que no hay dudas, ¿no? No pasa nada. Y por último, se van a dar cuenta que aquí hay una multiplicación. Por lo tanto, este que multiplica va a dividir. Y si va a dividir, entonces primero debo de checar el concepto de operación inversa. Este que multiplica divide al otro, este que multiplica divide al otro, este que multiplica divide al otro, este que multiplica divide al otro. Y también debo de considerar, obviamente, la ley de los signos. Porque ahora voy a estar dividiendo signos diferentes en este caso y signos iguales en este caso. Dependiendo de cada uno de los resultados que tenga, voy a aplicar de manera un poco diferente la ley de los signos. Por lo tanto, la abscisa de la D me da 10 entre menos 5, por lo tanto, también puedo dividir, porque sabemos que dividir es repartir, y yo puedo repartir 10 pesos entre cada día a 2. Por leyes de los signos, esto es un menos 2. Perdón. Hago lo mismo con los otros 4 para tener mis respectivos resultados. Y aquí dijimos que es un menos 2. Aquí la ordenada de la C me queda un menos entre menos que me da por resultado un más que no se escribe. Y el 6 entre 5 sabemos que no se puede dividir, pero tampoco se puede simplificar. Recuerden que simplificar es dividir numerador y denominador entre el mismo número, por lo tanto ahí se queda. Ahora bien, aquí viene un concepto importante. Si yo tengo 0 pesos y lo reparto a 5 personas, a 0 pesos repartiéndolo entre 5 personas, quiere decir que a cada persona le voy a entregar 0 pesos. Ya sé que entregar 0 pesos es entregar nada, pero lo estoy entregando. Y como lo estoy entregando y estoy realizando la acción, entonces no hay ningún problema y yo puedo decir que la abscisa de la E es 0. ¿Por qué? Porque estoy entregando nada a todos. Es como cuando llega el reparto de utilidades en algunas empresas y dicen, reparto de utilidades, pues no tuvimos ganancias, por lo tanto a todos les doy nada.
y no nos dan nada. Entonces nos están entregando nada. Nos lo dicen de manera verbal, porque no pueden ir con cada uno de nosotros y nos lo entregan, ¿no? No pueden ir a cada cuenta y depositar 0 pesos porque el banco se enojaría, ¿no? Pero sí lo están haciendo. Nos están avisando que no hubo ganancias de la empresa y por eso a todos nos toca de a cero. Sí se puede hacer la división de un 0 entre un 5. Obviamente si es entre menos 5, se aplica la ley de los signos. Pero como el 0 no se le asigna ningún signo porque es el origen, ya sea en el sentido izquierda o en el sentido derecha, pues ahí la ley de los signos no tendría sentido porque no se le escribe el signo al 0 debido a que es el origen. ¿Alguien me quiere decir el último resultado? 37. Dime, 37. 37, dime. Es la ordenada de la E, es 28 quintos. Ok, la ordenada de la E es 28 quintos. Acuérdense que ya directamente estoy aplicando muchos conceptos, por eso su compañera ya no me dijo menos 28 entre menos 5. Obviamente este no se puede simplificar y como no se puede simplificar, pues se sigue quedando 28 quintos. ¿Qué es lo que me hace falta? Pues lo que me hace falta es declarar eso hasta arriba. Y hasta arriba quiere decir que aquí hay un punto C que es de coordenadas menos 2,6 quintos, menos 2,6 quintos y tenemos también un punto E donde el punto E es de coordenadas 0,28 quintos. Fíjense cómo el resultado me da números racionales, pero pues no pasa nada, ¿no? Ahora bien, ¿cómo le hago para verificar? Pues si yo quiero verificar, me doy cuenta que el punto C está en menos 2, en el eje de las abscisas, menos 2 es por aquí. Luego dice que 6 quintos es tantito arriba de 1. Fíjense cómo aquí las divisiones las tengo feas, por eso no se puede ver tan exactamente, pero sí me doy cuenta que es arribita del eje de las abscisas. Por lo tanto, pues si pudiera decir que ese resultado del punto C está bien, me voy con el otro. El otro dice que es 0,28. El punto E debe estar en 0. Fíjense cómo este punto E más o menos sí está en 0. Y el 28 quintos es como 5 punto y cacho. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Pues sí, más o menos sí parece que está dentro de lo que yo estoy viendo. Recuerden que lo que yo hice fue un bosquejo, no hice una gráfica. Por eso no se ve tan exacto. Pero sí parece que coincide con los resultados que yo tengo. Por lo tanto, con el esquema, observo que la aplicación de mis conceptos fue la adecuada y pues ya puedo concluir que ese es el resultado y no hay ningún problema. Por lo cual, de ahí ya puedo decir que hasta ahí está y todo bien, ¿no? Entonces recuerden que el esquema me sirve para poder dar una aproximación del resultado y si ustedes se dan cuenta, esto lo hice en 1, 2, 3, 4, 5 pasos, aunque se pudo haber hecho en muchos más pasos si no aplico más de un concepto en cada una, o puedo hacerlo en menos pasos si aplico más conceptos en cada paso. Por eso les digo que los procesos no son diferentes, depende de cada quien, y obviamente en la evaluación todos deben tener diferentes procesos, o sea, es imposible que más de 4 chicos o más de 2 chicos tengan el mismo proceso porque lo están haciendo de manera individual primeramente y porque pues depende de la habilidad de cada uno, puede meter uno o más conceptos para hacerlo, ¿no? Así que por favor vayan practicando, vayan leyendo para que no haya ningún problema. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Ese otro ejercicio voy a cambiar de lienzo para que tenga más espacio para resolverlo y no quede tan amontonado aquí. Y este otro ejercicio no es que sea más complicado, sino lo único que va a cambiar es... Entonces, si yo les digo, calcula el punto que... el punto que quintuplica la distancia de A con respecto a B. Calcula el punto que implica la distancia del punto A con respecto de A con respecto a B. Si A es de coordenadas 3,1, entonces eso que está ahí es lenguaje español.
Y el lenguaje español lo tengo que interpretar de acuerdo a todo lo que me han enseñado desde que yo iba en el kinder. O sea, no quiere decir que ahorita les voy a enseñar geometría analítica. Quiere decir que ustedes me van a decir de colocar esos puntos. Por lo tanto, el punto A está en 1, está en 2 y está en 3. Y aquí está en 1. Entonces, aquí quiere decir que está el punto A. También, aquí me faltó, si A es 3,1 y B es menos 9, menos 5. Y entonces aquí me falta un menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y entonces aquí tengo un menos 5. Aquí es punto B. Y ahora bien, vamos a entender que del punto A al punto B obviamente está formado un segmento. Y vamos a entender que me están diciendo que calcula el punto. ¿Cuál punto es? No lo sé. Vamos a decir que es el punto. Bueno, lo primero que tengo que preguntar, por favor, dígame su número de lista el que me quiera contestar. ¿El punto P puede estar aquí? 12, dime 12. No, ¿Por qué no? debe de estar dentro del segmento. Ok, muy bien, gracias. Entonces, primera parte. Aunque no me lo digan, este punto P debe de estar en el segmento o en la línea que pasa por esto. ¿Por qué? Pues porque lo que les acabo de explicar, bueno, ya quedó en la otra página, lo que les acabo de explicar es que entre el punto A y el punto B hay puntos que están dividiendo. Pero si se dieron cuenta, toda esta explicación del lienzo pasado obedeció que son puntos colineales. Eso quiere decir que si yo quiero aplicar este concepto para resolver geometría analítica, forzosamente deben de ser puntos colineales. No puedo hablar de puntos que estén fuera de la recta, porque así se los expliqué. Eso es lo que me connota. Por lo tanto, si alguien me dice que hay un punto que está por acá y que es el punto P, pues ya estaremos viendo que no entendió el concepto porque debió de haberse dado cuenta, aunque no lo mencioné, que estamos hablando de puntos colineales. Ahora bien, ya que mencioné que es el punto P, ahora me dicen que quintuplica. Ya sé que quintuplica quiere decir 5 veces. Y como me está diciendo, ahora yo les pregunto, díganme primero el número de lista. Ese punto está más cerca de quién. 37. Dime 13. 13, ¿me dijiste 13? Ok, ¿alguien más? Dígame. 12. 27. 12. Dime 12. 17. De la A, ¿Cómo sabes? porque lo estamos viendo de izquierda a derecha. Ah, no, esa no es la razón. ¿Alguien más? 9. 9, dime 9, ¿por qué? Bueno, primero dime, ¿está más lejos de quién o está más cerca de quién? Está más lejos de la A Está más y lejos. más cerca de la B. Ok, está más lejos de A y está más cerca de B. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo? Porque se inicia de izquierda a derecha. No, esa no es la razón. Si estuviste bien en lejos. 16. 16, dime 16. Es porque dice quintuplica la distancia de A con respecto a B. Si no me equivoco, es 5 veces más la distancia de A que la distancia que tiene con B. Ok, va que va. ¿Qué dijiste, 16? Sí. Ok, va que va. Muy bien. Bueno, entonces, fíjense bien cómo ahí no es de izquierda a derecha. De izquierda a derecha es para plantear la proporción. Pero lo importante es que entiendan el español. ¿Qué quiere decir 5 veces? Quiere decir que es 5 veces la distancia al punto A. Es 5 veces la distancia al punto A. Si se dan cuenta que aquí viene un artículo, perdón, un conectivo que es de, una preposición, perdón, que es de. Pero esa de
la tenemos que interpretar que es 5 veces la distancia al punto A con respecto al punto B. Por eso, en el enunciado no estamos hablando de la convención que estamos diciendo que es de izquierda a derecha, sino estamos diciendo en el enunciado. El que hayamos dicho que es de izquierda a derecha es para plantear la proporción, pero el enunciado ese es diferente. Ahí, por eso les digo que tengan mucho cuidado, porque el planteamiento no obedece a geometría analítica. El planteamiento obedece a la habilidad que tengan ustedes de leer. Por eso es fundamental que todos los días lean 10 páginas para que vaya aumentando su capacidad lectora y obviamente la capacidad que tienen con el lenguaje español. Hay personas que tienen 60 años y siguen sin entender el lenguaje español porque utilizan términos horribles, ¿no? Como el otro día le estaba diciendo a mi hija. O sea, todo el mundo dice no manches. Y eso es una grosería. Y no entienden qué quiere decir. Y tan no entienden que no entienden qué quiere decir, que si le preguntan a varios qué quiere decir, todos te van a decir cosas diferentes porque no se sabe el concepto. Así de fuerte es que utilicen palabras que son groserías y que ni siquiera saben, ¿no? Ni siquiera saben lo que quiere decir. Por favor, no utilicen groserías y dedíquense a entender adecuadamente el lenguaje español. Lo mismo, ¿no? Cuando les dicen pipope y ni se dan cuenta de lo que les están diciendo, ¿no? Así que tengan cuidado en el lenguaje español. Bueno, entonces, como quintuplica la distancia de A es 5 veces la distancia a A que de B, por eso está más lejos de A. Está más lejos de A y está más cerca de B. Conclusión, una vez que ya entendí el lenguaje español, ahora díganme, y díganme por qué. ¿Dónde debe estar el punto P? ¿A la derecha? ¿Entre los dos? 1. ¿Dijiste número 2? ¿El primero que contestó fue número 2? Es que se oyó como muy lejos. ¿Sí fuiste 2? Fue el número Aguilar González, si no me equivoco. Ok, a ver, otra vez díganme quién quiere contestar. Yo había dicho que 1 primero. ¿El 1? Ok, va que va, número 1, dime. Sí. ¿Me repite la pregunta? Porque se me fue. Perdón. No. Por eso les preguntaba. Otra vez. 12, dime 12. A la derecha. A la derecha. ¿Por qué? Porque 5 veces la distancia al punto A. No, eso no me está respondiendo. 32. ¿Qué me dijiste? ¿30 y qué? 32. Dime 32, ¿dónde debe de estar? A la izquierda porque en el enunciado nos dice que es el quíntuple con referencia al punto en A. Ok, va que va. Bueno, fíjense, se los voy a explicar porque ahí luego en la manera de decir las cosas puede haber confusión. Desde aquí viene el planteamiento. Quintuplica quiere decir 5 veces A con respecto a B. Por eso está más lejos de la A. Fíjense, si yo pongo el punto P aquí a la derecha, donde me decía su primera compañera, si ustedes observan con sus ojitos de la cara, resulta que al punto A y con respecto al punto B, fíjense cómo aquí está más cerca. Aquí hay un pedacito y al punto B hay un pedazote. Entonces, eso no justifica el lejos y el cerca. Recuerden que me estoy basando en la primaria, no me estoy basando en geometría analítica. Eso es de la primaria. Hasta en Plaza Sésamo nos enseñaba, ¿no? ¿Quién está lejos y quién está cerca? Entonces, de ahí me doy cuenta que no puedo mencionar que el punto esté a la derecha, porque si está a la derecha estaría muy cerca del punto A. El otro es que esté a la izquierda. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, la distancia que hay a A sí es más lejos que la distancia que hay a B. Por lo tanto, sí puede ser la posibilidad que el punto P, vamos a borrar sí existe la posibilidad que el punto P esté del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque aquí está más cerca de la B y está más lejos de la A. Y entonces, lo único que me hace falta decir es el planteamiento de la proporción. Y si voy a hacer el planteamiento de la proporción, tengo que decir que la distancia del punto P, acuérdense que este punto no lo utilicé como P,
este punto que lo estoy bautizando como P porque así se me antojó, la distancia, ahora sí, de izquierda a derecha, la distancia del punto P al punto B, que es el pequeño, con respecto a la distancia del punto P al punto A, acuérdense que ahora estoy considerando todo ese segmento. Y entonces, primero está de P a la B y luego está de P a la A. Si yo me doy cuenta, ahí es... Ahí tengo este es un pedacito. Pero, como me está diciendo que quintuplica, entonces de aquí hasta acá debe ser 1, 2, 3, 4, 5 pedacitos. 1, 2, 3, 4, 5 pedacitos porque quintuplica. Y entonces de ahí me doy cuenta que la proporción es de 1/5. Porque esta distancia B es un pedacito con respecto a la distancia de A, que son... ¿Se dan cuenta? El está entre B y A, está afuera. Por eso la manera de ver la proporción ahora cambia. No estoy iniciando como hace ratito con el punto A, sino estoy iniciando con el que está más a la izquierda. Y el que está más a la izquierda es la P, luego sigue la B y luego sigue la A. Ahí sí ya es de posición. En la pregunta inicial de lo que decía en el enunciado, eso tiene que ver con primaria y con kinder, ¿no? Bueno, sin embargo, también cabe la posibilidad que el punto P esté entre los dos. ¿Por qué entre los dos? Porque si yo ubico aquí en algún lugar al punto P, también va a cumplir que esté más lejos de la A y esté más cerca de la B. También ese cumple con que está más lejos de la A y más cerca de la P. El pequeño detalle es que aquí la P que está en medio, que está entre A y B, ¿30 y qué me dijiste? 37. 37, dime 37. Sería distancia de la... Es la distancia de B a P entre la distancia de P y A. ¿De dónde a dónde? De P y A. No. ¿Alguien más? 27. 27 me dijiste o 28. 27. 27, dime 27. B A Ajá, de B a A. igual a 1/5. ¿A 1/5? No. 11. 11, dime 11. Igual a 1/4. No, tampoco. 16. 16, dime 16. 4/5. No, tampoco. 19. 19, dime 19. Un sexto. Muy bien, un sexto. Es un sexto, gracias. ¿Por qué un sexto? Bueno, vamos a explicárselos. Un sexto. Fíjense cómo estoy diciendo. Ahora fíjense en el punto P. ¿Eh? El punto P está entre. Y este punto P que está entre, habíamos dicho que está más alejado de A. ¿Pero cuánto está alejado de A? Pues quintuplica. Quiere decir que para la A debe de haber un pedacito, 2 pedacitos, 3 pedacitos, 4 pedacitos y 5. 1, 2, 3, 4, 5 pedacitos. Con respecto al punto B, y el punto B es hacia el otro lado y ese es un pedacito. Por lo tanto, de la B a la P es un pedacito que me están marcando aquí, hasta la B, estos que están de un lado y un pedacito que está del otro lado, porque está entre los dos. No estoy diciendo que está en medio, estoy diciendo que está entre los dos. Por eso 5 de aquí y 1 de acá me da el total, que es un sexto. Para una, la proporción se declara como 1/5 por la manera en que está marcada. Es un pedacito de PB y 5 pedacitos hasta la A porque quintuplica. Pero en el otro es diferente porque como está entre los dos, son 5 hacia un lado y 1 hacia el otro.
De ahí viene el susodicho 1/6. Y de ahí, entonces ahora sí, ya puedo hacer todos los cálculos habidos y por haber. Y los cálculos es sustituyendo para abscisas y ordenadas. Pues resulta que aquí voy a tener dos resultados y aquí también voy a tener dos resultados. Nada más voy a hacer uno. Y entonces aquí me queda que la abscisa del punto P menos la abscisa de dividido entre la abscisa del punto P menos la abscisa del punto A es 1/5. Acuérdense que aquí me falta sustituir para ordenadas y aquí me falta sustituir para abscisas y para ordenadas. Bueno, ahora bien, ya que sustituí, ahora viene la otra sustitución, donde la sustitución es sustitución numérica. La abscisa del punto P, pues obviamente esa no la conozco. Como no la conozco, sigue siendo la abscisa del punto P. Y le resto la abscisa del punto B. La abscisa del punto B, si se las declaré hace ratito, que es menos 9. Acuérdense que si es menos 9, aquí debo de escribir un paréntesis que indica la multiplicación entre esos dos signos. Si no hay multiplicación de signos, no es necesaria. Y aquí abajo escribo la abscisa del punto P menos la abscisa del punto A, donde la abscisa del punto A es un 3 y aquí es 1/5. Una vez que ya hice esa sustitución, empiezo a ver todo lo que hace referencia a los conceptos que siguen. ¿Cuál es el concepto que sigue? Pues si ustedes se dan cuenta, aquí luego me doy cuenta que hay una ley de los signos. Por lo tanto, escribo que debo de realizar ley de los signos. Una vez que hice ley de los signos, me doy cuenta que estos dos no son términos semejantes. Por lo tanto, también estoy observando el concepto de términos semejantes. No son términos semejantes, por lo tanto no se puede hacer la ley de la suma o la ley de la resta. Observo en el denominador y me doy cuenta que tampoco son términos semejantes. Recuerden que en el ejercicio pasado sí eran términos semejantes estos. Ahorita no están siendo términos semejantes. Y por lo tanto, como no hay términos semejantes, me voy a ir a la operación inversa. La operación inversa menciona que este va a multiplicar al 1. Pero para multiplicar al 1, entonces necesito utilizar también lo que es la propiedad distributiva. Acuérdense que aquí me hace falta hacer esto y hacer esto. Aquí todavía faltan otras 3. Estoy haciendo una por la falta de tiempo. Y entonces aquí me queda que al hacer la multiplicación me va a quedar 5 veces la abscisa de la P, menos 9 por el 5, me da un más 45. Y en el miembro derecho, este multiplica al 1, por lo tanto al multiplicar al 1, pues queda exactamente, aquí queda la abscisa de la P menos 3. Ahora bien, ¿cuál es el concepto que sigue? Pues el concepto que sigue, bueno, recuerden que me falta hacer algo más, aquí también, y aquí también. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es que primero necesito revisar a los términos semejantes. Si ustedes observan los términos semejantes, este y este no son semejantes. Sin embargo, este con este sí son semejantes. Como son semejantes, puedo aplicar operación inversa, y aquí le restaría menos una vez la abscisa de la P, y por lo tanto, como son signos diferentes, al aplicar la operación inversa, eso me va a llevar que voy a aplicar la ley de la resta. Y si aplico la ley de la resta, lo mismo va a hacer acá. Estos dos son términos semejantes, necesito aplicar operación inversa, por lo tanto si este es positivo aquí me quedo un menos 45, como los dos son negativos, entonces se va a convertir en una ley de la suma, donde se suman los números y se deja el signo que predomina, que en este caso es el signo negativo. Por lo tanto, además de la ley de la resta, también voy a realizar la ley de la suma. Y entonces lo que voy a estar obteniendo va a ser un 4 abscisa de la P igual con menos 48. ¿Alguna duda en eso que acabo de realizar, en esos conceptos? Si nadie abre el micrófono es indicio que no. Dime. Bueno, me perdí un poquito y no sé por qué el denominador hizo abscisa de P. ¿Por qué aquí escribí la abscisa de la P? ¿En esta? No, abajo. Abajo. ¿Por qué puse aquí abscisa de la P? Sí.
Es que desde que yo declaré la proporción, habíamos dicho, acuérdate que declaré dos proporciones. Una, el punto que está a la izquierda, y otra, el punto que está entre los dos puntos. No estoy diciendo la mitad, estoy diciendo entre los dos. Por lo tanto, desde aquí mencioné que aquí se debería de hacer de izquierda a derecha. Y si se hace de izquierda a derecha, quiere decir que el primer punto que aparece es la P, y luego aparece la B. Por eso aquí escribí la P y luego la B. Y para el segmento grande, recuérdate que este es el pequeño y este es el grande. Para el grande también primero aparece la P y luego aparece la A. Aquí primero está la P, luego la B y luego la A. Primero la P, luego la B y luego la A. Por eso es el más pequeño entre el más grande. De P a B y de P a A. Por eso, tanto en el numerador como en el denominador, surge la P. Y esta P, cuando la llevo a las abscisas, todo tiene que ser abscisa. Y como todo es abscisa, entonces estamos hablando que aquí voy a estar escribiendo a la abscisa menos otra abscisa. Y esas dos abscisas, como la primera es la P, por eso estoy escribiendo tanto en el numerador como en el denominador a las P's. Y el otro extremo es la B, que es este de en medio, y el otro extremo es la A, que es el que está hasta el final. Por eso aquí está la B y que aquí está la A. Es por la manera en que declaramos la proporción. Y también por cómo está dibujado en el esquema. ¿Sale bien? Sí, profe, gracias. Ok, ¿alguien más? Ok, entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues lo único que sigue es que otra vez aquí tengo una multiplicación, por lo tanto la operación inversa es una división y va a estar dividiendo. Como me queda un signo negativo y un signo positivo, necesito aplicar ley de los signos y entonces lo que voy a realizar va a ser una operación inversa y además de la operación inversa voy a hacer la ley de los signos. Y entonces, como me queda un 48 entre un 4, se van a dar cuenta que los dos se pueden dividir entre 4. Por tanto, también puedo simplificar la fracción, porque este se puede dividir entre 4 y este también. Y entonces ya no se llama simplificar la fracción, discúlpenme, se llama dividir, porque sí se puede dividir el 48 entre el 4. Y eso me lleva entonces a que el resultado de la abscisa del punto P es un menos 12. Y ese menos 12 debe de estar ubicado dentro de mi plano cartesiano. Si buscamos al menos 12, habíamos dicho que aquí es menos 10, menos 11, menos 12. Entonces fíjense como si el punto P parece estar en el menos 12. Conclusión, pues eso está bien, ¿no? ¿Alguna duda de lo que hice? Sale bien. Si no tiene ninguna duda, solamente acuérdense que aquí falta que hagamos algunas cosas. Bueno, si no tienen duda, dejo de grabar porque